Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló Yahvé a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron. Siéntese, por favor. Por acercarse a la presencia de Dios, murieron. Qué drástico. Si uno lo toma de manera negativa, uno pudiera pensar, entonces, ¿Dios no quiere que nos acerquemos a su presencia? Si uno lo toma de manera negativa, uno pudiera pensar eso. Pero es todo lo contrario. Dios quiere que nos acerquemos ante su presencia, pero de la manera correcta, de la manera como Él lo ha pedido, de la manera como Él lo ha establecido, según sus propias leyes, estatutos y recomendaciones. Porque miramos algo drástico en este texto. Después de la tragedia de la muerte de dos jóvenes, hijos del sacerdote Aarón, Dios le habla a Moisés y empieza a revelar aspectos importantes relacionados con el establecimiento del día de la expiación. Haga un favor y lea el encabezado del capítulo 16. ¿Cómo dice el encabezado de arriba? En la Biblia, ¿cómo dice? El día de la expiación. Todo lo que dice a continuación, versículo 1, versículo 2 y hasta el último versículo del capítulo 16, viene dentro del contexto del establecimiento del día de la expiación. Y a manera de introducción para comenzar a meditar el capítulo 16, el día de la expiación, es importante que meditemos en esta noche para poder entender el contenido del todo el capítulo. El día de la expiación era el día más importante en el calendario judío ceremonial, ya que en la cultura judía o hebrea manejan dos calendarios, el calendario civil y el calendario ceremonial. Nosotros solamente ocupamos uno para todo, el calendario grecorromano, pero en la cultura judía se manejan dos calendarios, el civil y el ceremonial. Y dentro del calendario ceremonial, el día de la expiación se llama el día del Yom Kippur. Y este día, hermanos, era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio de animales para hacer expiación por sí mismo y también por el pueblo. Escuche, expiación. Más adelante voy a repetir la definición o el significado de esa palabra, expiación. El día de la expiación se celebraba en el día 10º del 7º mes del calendario ceremonial llamado Tisrei, en el 7º mes, que concuerda con el mes de septiembre de nuestro calendario grecorromano. El mes de Tisrei ocupa o agarra días de septiembre y días también de octubre. Y ese día en específico, el día de la expiación, era un día de arrepentimiento nacional para recibir el perdón de Dios. Todas las familias, todos los creyentes, todas las tribus, todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos, cesaban, paralizaban todas sus actividades físicas, hermanos, se detenían por completo. Durante ese día, hermanos, estaba prohibido muchas actividades físicas, incluyendo las relaciones en el matrimonio, porque era un día dedicado al ayuno, a la oración. Se abstenían de todos los placeres del cuerpo, detenían toda actividad de trabajo durante ese día de la expiación. Era un día donde ellos se detenían
de todo, materialmente hablando, terrenalmente hablando, y durante ese día de la expiación se tomaba conciencia personal de todos los pecados y se buscaba un sincero arrepentimiento para con Dios. En ese día se perdonaban las deudas, se liberaban aquellas personas que tenían deudas pendientes. Era el día del perdón. Dios los perdonaba, ellos buscaban el perdón de Dios, pero asimismo otorgaban también como mandamiento el perdón a sus semejantes. El día de la expiación. Amén. La palabra expiación tiene un significado teológico muy amplio, porque revela la acción del perdón otorgado por Dios mediante la sangre de Cristo, cubriendo los pecados del hombre ante la justa justicia, ante la justa ira de Dios. La palabra expiación, voy a definir, voy a explicar el significado. La palabra expiación significa literalmente cubrir. Era la misma acción de cubrir cuando Noé empezó a cubrir el arca por dentro con brea. Cubrir. Ese es el significado literal de la palabra expiación. Cubrir algo que está deteriorado. Cubrir algo que está dañado. Cubrir alguna mancha. Literalmente ese es el significado de la palabra cubrir. En un aspecto muy espiritual, en relación a Dios, la obra de perdonar al ser humano, de perdonar al pecador, cubrir en un sentido muy espiritual, expiación, hermanos, significa cancelar, anular, quitar, perdonar la culpa de los pecados del hombre ante Dios. Y era lo que el pueblo, toda la nación de Israel, hermanos, buscaba con un corazón sincero cuando llegaba la celebración por mandato de Dios del día de la expiación. Amén. Todo lo que se enseña en el capítulo 16. La celebración del día de la expiación, entonces, era una ceremonia que ocupaba todo el día completo. A veces caía en el séptimo día. Concordaba con el séptimo día. Y se ocupaba todo el día, hermanos. Una ceremonia, un día de celebración espiritual muy especial, muy solemne entre el pueblo de Israel. Cuando Dios decide establecer la celebración del día de la expiación legalmente en forma de mandamiento, aquí vamos a entrar al texto. Cuando Dios decide establecer por ley, a manera de ley, un día para la expiación, lo primero que hace es que establece una advertencia como fundamento para que los israelitas, sacerdotes y el sumo sacerdote celebraran correctamente esta ceremonia tan importante y se acercaran a Dios de una manera humilde, de una manera reverente, en santificación, en consagración, con el discernimiento, con la importancia debida a lo que Dios les otorgaría en ese día, el perdón. Dios establece esa advertencia para que los creyentes no llegaran de manera superficial a su presencia, para que no tuvieran en poco la importancia de estar frente a Dios para recibir el perdón. Entonces lo que tenemos en pantalla, que es el principio del capítulo 16, que habla acerca del día de la expiación, el versículo 1, hermanos, es una advertencia de parte de Dios para que celebraran correctamente
el día de la expiación, y en lugar de muerte verdaderamente recibieran perdón de pecados y la vida de Dios. Esta es la advertencia. Les di una introducción para que podamos entrar al contexto. Versículo 1: habló Yahvé a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron. Yo meditaba en esto y pensaba, qué drástico, hermanos, y qué fuerte cuando Dios exhibe la maldad de algunos creyentes para enseñar justicia y juicio a los demás. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría por la mente de Aarón cuando escuchó que Moisés tenía que escribir que sus hijos habían muerto en la presencia de Dios porque eran jóvenes que tenían un corazón lleno de impiedad? Mira que cuando se exhibe la maldad y la rebeldía de nosotros, nos incomodamos. Peor aún, cuando se exhibe la rebeldía de alguno de nuestros hijos, nos incomodamos. Pero mire, Dios ordenó que Moisés escribiera la mala conducta de sus propios sobrinos. Y probablemente Aarón, hermanos, le pudo haber pesado que se quedara escrito y testificado para futuras generaciones la fechoría, la maldad de sus hijos. Pero Dios así lo quiso, que quedara escrito como una advertencia el pecado de los hijos de Aarón, el hombre que estaba a cargo del santuario, que era jefe para administrar los asuntos sagrados. Y yo me voy a volver a detener un momento en este aspecto de los hijos de Aarón, porque Dios lo está señalando como una advertencia. Y si Dios lo vuelve a mencionar, porque ya lo había mencionado capítulos atrás, pero aquí lo vuelve a mencionar de nuevo, eso significa que Dios quiere que sigamos mirando, aprendiendo del pecado, de la maldad de estos jóvenes que estaban dentro del santuario ministrando, para que nosotros aprendamos que con la presencia de Dios, con las cosas espirituales, con las cosas sagradas, no debemos de andar jugando, ni tampoco restándole importancia, porque está de por medio la santidad de Dios, la santidad de la presencia de Dios. Dios lo está señalando ahí y quiere que meditemos de nuevo. Hace la mención de la muerte trágica de estos dos sacerdotes. ¿Quiénes eran? Eran sacerdotes. No nada más eran hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes también. Los hijos de Aarón que se mencionan aquí, ellos se acercaron delante de Dios, tenían la facultad, la libertad de llegar a la presencia de Dios. Pero estos jóvenes sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios murieron por irreverentes. Esa fue la causa de su muerte. Eran irreverentes, creyentes irreverentes, que no les importaba cómo llegaban, cómo iban, cómo se presentaban a ministrar en el santuario de Dios. No vivían en santificación, no vivían de acuerdo a la exigencia de sus servicios, de sus oficios sagrados dentro del templo. Y aquí hay mucha enseñanza para nosotros, principalmente los que ministramos aquí en este lugar también consagrado como templo.
Santo es Dios, aleluya. La intención de Dios al mencionar este trágico incidente de los hijos de Aarón y sus oficios sagrados en el templo es enseñar, escuche con atención esto, enseñar que el servir, oficiar, ministrar en los asuntos espirituales y sagrados en el templo de Dios siempre tendrá un grado mayor de exigencia de santificación para aquellos que sirven en la presencia de Dios, por causa del servicio que prestan a Dios. Para los que ministramos en el altar, y aquí hay hermanos que ministran en el altar así como yo estoy ministrando. Para todos los que ministramos en el altar, el estándar de vida de santificación es mayor en comparación al creyente común que solamente está sentado ahí en la silla. Para los que ministramos en el altar, se supone que los que ministramos y servimos en el altar, participamos en el altar, somos guías y ejemplo espiritual para los demás. Por eso el grado, la exigencia de santificación es mayor. Aleluya. Servir y ministrar en un altar es un compromiso de vivir una vida de santificación superior a los creyentes, a los demás creyentes. Y estos dos jóvenes que se mencionan aquí, los hijos de Aarón, eran sacerdotes y murieron por su imprudencia e irreverencia al no santificarse para Dios y presentarse de manera impropia, viviendo pecaminosamente, viciosamente, y en esa condición de maldad, mire, como sacerdotes entraron a ofrecer, a ministrar los oficios sagrados en el altar de Dios. Y yo meditaba, ¿por qué? ¿Por qué en aquel tiempo, hermanos, era tan drástico? Entraron mal, de manera irreverente, de manera pecaminosa, y en el momento cayeron muertos. ¿Y por qué hoy no sucede eso? ¿Cuántas veces ministramos en los altares, hermanos, de manera imprudente, irreverente, a veces con pecados ocultos, no confesados, que ni papá ni mamá sabe, y así nos subimos a ministrar en el altar y aparentemente no sucede nada? La pregunta es ¿por qué? Yo encontraba la respuesta. ¿Sabe por qué mucha gente no cae muerta hoy en los altares? Andando en adulterio, andando en fornicación, cometiendo cosas pecaminosas de su propia carne, vicios pecaminosos de su propia carne, de su propio cuerpo. Y estoy hablando en ese sentido para que usted me entienda. Gente que practica muchas cosas pecaminosas y suben a ministrar. ¿Y saben por qué no caen muertos? Porque está Cristo de por medio. Porque tenemos a Cristo de por medio. Porque está abogando, porque está suplicando, porque Él está ahí de por medio a favor de que la ira de Dios no caiga sobre aquel que anda mal y que está en un altar ministrando. Ahí está la misericordia de Dios obrando a favor de la debilidad, a favor de la imprudencia, a favor, hermanos, de la acción que está cometiendo aquel que está ministrando en el altar de Dios. Ahí está Cristo como sumo sacerdote, abogando, porque la Biblia dice que abogado tenemos. Pero en aquel tiempo Cristo no estaba en calidad de sumo sacerdote. No había nadie que abogara por ellos. Por eso la ira de Dios cayó sobre ellos y los mató. Ahora es Cristo, pero no abusemos de esa gracia. No abusemos de esa gracia, porque, hermanos, llegará un día en que Dios llamará a juicio. Estos jóvenes, hijos de Aarón,
ministraban sin tener conciencia de lo que hacían. Se presentaron a servir en el altar de Dios sin el respeto debido y merecido. Se les hizo fácil hacer las cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y para ministrar y servir a Dios tenemos que hacerlo según las normas y los principios de vida espiritual que Él ha establecido. No es correcto ministrar y servir a Dios según como la forma, como nosotros queramos hacerlo humanamente, sino conforme a como Dios lo ha establecido espiritualmente. El problema de los sacerdotes que murieron, que eran hijos de Aarón, fue que intentaron cambiar la forma de hacer las cosas en el altar de Dios. Ese fue el problema de ellos. Intentaron cambiar la forma de hacer las cosas en el altar de Dios. Y eso es muy común en los jóvenes. Los jóvenes siempre andan con ese gusanito en su interior de cambiar las cosas, hacer las cosas diferente, cambiar, modificar. Pero en Dios, algunas veces no siempre los cambios resultan positivos. No siempre los cambios resultan positivos. Y el ejemplo lo tenemos de estos jóvenes que eran sacerdotes, que intentaron hacer las cosas diferentes, pero fuera de la voluntad de Dios. Ahí está el peligro. Cuando queremos hacer cosas diferentes, fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden establecido. Vamos a regresarnos Levíticos 10:1. Mire ahí lo que sucedió. Lo que se habla aquí vino como consecuencia de lo que sucedió aquí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Y se metieron en un problema grave. Estos muchachos no eran santos en sus corazones. Gloria a Dios. Ministraban a Dios, sí. Participaban en el altar, sí. Pero sus corazones no eran rectos conforme a la santidad de Dios. Estas dos personas, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se les puede catalogar como impíos, creyentes con un corazón dominado por la carnalidad. Una persona impía es aquella que no tiene piedad por nada. Es decir, no tiene afecto, amor, respeto ni reverencia por las cosas sagradas de Dios. Y yo siempre me he detenido a pensar en esto cuando leo estos textos. A mí me impresiona cómo Dios, conociendo la naturaleza del corazón de ellos, permitió que por algún tiempo estuvieran ministrando en su santuario, participando de las cosas sagradas dentro del templo. Estos dos hombres que tenían malos pensamientos, que eran personas malas de corazón, y así participaban de los asuntos sagrados de los sacerdotes, y así servían en los oficios sagrados a Dios. ¿A poco Dios no sabía qué clase de personas eran? Y así los tenía ministrando. Así los tenía participando. Y era grave el pecado de estos muchachos. Era grave la maldad que tenían en su corazón. Y así estaban dentro del santuario ministrando. Eran sacerdotes, pero su corazón estaba lleno de maldad.
¿Y por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque les quiero dar una enseñanza de esta situación. El por qué eran malos de corazón y aún así estaban en el altar ministrando. Dios a veces permite esto. Escucha y aprende la enseñanza. Dios a veces sucedan casos como Nadab y Abiú dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, de gente que es mala de corazón, y aún así Dios le da la oportunidad de que participen, ministren en los asuntos espirituales, en los altares. Dios a veces permite esto en las personas, en aquellos creyentes que son malos de corazón, para darles una oportunidad de que se rediman de su maldad y tengan oportunidad de salvación. Dios a veces lo permite, como el caso de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ministrando en el altar? No sé, pero sí participaron un par de tiempo o algo de tiempo en el altar. Y aunque quizá Aarón no tenía idea de la maldad del corazón de sus hijos, pero Dios sí lo sabía. A lo mejor Moisés, como líder espiritual, no se daba cuenta, hermano, del pecado grave que había en el corazón de sus sobrinos, hijos de Aarón, pero Dios sí lo sabía. Estos sacerdotes que murieron, hermanos, quisieron hacer las cosas diferentes a como Dios lo había ordenado. De alguna forma ellos intentaron actualizar el fuego del altar de Dios. Ellos tuvieron la idea de implementar un fuego diferente en el altar y hacer cosas que Dios nunca les ha mandado hacer. Lo que hicieron, Dios nunca se los mandó. Es evidencia de un corazón maligno, irreverente, insujeto, indisciplinado e impío. ¿Y saben qué fue lo grave de esto? Que lo que hicieron ellos les fue contado como un acto de iniquidad de parte de Dios. Y si estás poniendo atención, escucha y aprende esto. Lo que ellos cometieron fue iniquidad. Y la palabra iniquidad o iniquidad es cuando profanas algo santo de Dios, cuando le das mal uso a lo que ha sido consagrado a Dios. La maldad de estos sacerdotes fue meter fuego extraño. Pero detrás de esa acción de meter fuego extraño, había un hábito pecaminoso en ellos. Y esto a mí me sorprende, hermanos. Cómo Dios en su misericordia le da oportunidad al impío para que le sirva, para que no tenga excusa en el día del juicio. Cómo Dios permite que gente impía se suba a los altares, hermanos, para darles oportunidad de que se arrepientan, de que se rediman de su maldad y aprendan a vivir en santidad, para que no tengan excusa cuando Dios los llame a juicio ante su presencia. ¿Y por qué digo esto? Porque Nadab y Abiú eran un par de borrachos. Les gustaba embriagarse y eran sacerdotes. Muchas veces nos espantamos, hermanos, por cosas que son malas, que no son propias de los que ministran en el altar. Pero imagínense esos hombres, un par de borrachotes ministrando en el altar de Dios. Vamos a mirar ahora el versículo 8. Eran hombres dominados por una debilidad humana pecaminosa. Mire lo que dice. Y Yahvé habló a Aarón diciendo, mire lo que le dice al papá de ellos, después que caen muertos en el altar, después que caen muertos dentro del santuario, Dios le habla a Aarón y les da un nuevo mandamiento, corrigiendo, evitando de que nunca más se repitiera en los hijos de él, los que vivían todavía, los que quedaban como sacerdote, que no cayeran en el pecado que habían cometido Nadab y Abiú. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión.
Esos dos sacerdotes tenían el hábito, eran irreverentes, irrespetuosos. No les importaba llegar embriagados, borrachos, para llegar a ministrar en el altar de Dios, hermanos. Y Dios permitió eso y lo dejó escrito, documentado, para que aprendamos que con las cosas de Dios no debemos de andar jugando, ni tener en poco el oficio o el servicio que presentamos en un altar. Mire, no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, como diciéndole, para que no se repita lo que pasó con Nadab y lo que pasó con Abiú. A partir de ahora no van a tomar ni vino ni sidra. O sea, ellos se metían borrachos, llegaban a borrachos a participar en el altar. Y en algunas personas esa es su debilidad, la tomadera. Todos los seres humanos tenemos una debilidad. Si queremos servir en el altar del Señor, tenemos que aprender a vencer con la ayuda del Espíritu Santo esa debilidad que nos cargamos, y no dejar que esa debilidad pecaminosa, esa debilidad carnal nos domine. Porque así, en esa debilidad pecaminosa, dominada por esa debilidad pecaminosa, no podemos hallar gracia si ministramos a Dios. El corazón de los hijos de Aarón que murieron estaba viciado, dominado por el vino. Increíblemente, así Dios les permitió que por algún tiempo estuvieran ministrando como sacerdotes. ¿Razón? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios lo permitió? Y puede ser que lo esté permitiendo en algunos de nosotros. A lo mejor no estamos en condiciones de ministrar, pero aún así Dios nos está dando la oportunidad. ¿Saben por qué Dios permite eso? Muchas veces permite que personas débiles, como Nadab y Abiú, débiles, que son gobernadas por sus debilidades humanas, como estos sacerdotes, ministren en los altares para darles una oportunidad de cambiar, para darles una oportunidad de santificarse, para ver si, teniendo el compromiso, agarran conciencia de que están en la presencia de Dios y deciden cambiar su forma carnal, pecaminosa, desordenada, inmoral de vivir, de hablar, de vestir y muchas cosas más. Por eso Dios permite que a veces impíos estén en los altares, personas débiles, gobernadas por sus debilidades humanas. Si esas personas sabiamente responden al compromiso de vivir en consagración por causa del servicio que prestan a Dios en un altar, serán usados poderosamente por Dios. Serán usados y respaldados poderosamente por Dios. Pero si no lo hacen, hermanos, mayormente serán juzgados y condenados por Dios, porque tuvieron la oportunidad de vivir en santificación por el oficio y servicio que dieron en la presencia de Dios. Así que no se sorprenda y no se asuste, y acéptelo y apréndalo, mi hermano. No todos los que ministran en los altares son santos. Hay 2 o 3 Nadab, hay 2 o 3 Abiú, dominados por sus debilidades humanas, carnales. No todos los que ministran en los altares son santos, y esto Dios lo permite muchas veces para darle oportunidad de santificación y de salvación al de corazón maligno. Y también es permitido por Dios para juzgar y castigar la maldad del corazón de aquellos que ministran impíamente en la presencia de Dios. Mire que Dios usó la maldad
de los hijos de Aarón como un instrumento para enseñarnos sobre la santidad de su justicia, juzgando y condenando la maldad del corazón de los creyentes carnales. Qué trágico, hermanos, para aquellos creyentes carnales que Dios usa la maldad de ellos para darnos una lección de juicio. Esto no es bueno, ni nunca será bueno estar en el lugar de esas personas, que en lugar de que fueran ejemplos de consagración, de santificación y de compromiso, de reverencia, de respeto y de honra a Dios, Dios los tenga que usar como instrumentos para señalar, condenar, enjuiciar, para darnos ejemplo a los demás. Regresémonos al Levítico 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron. Versículo 2. Y Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Sobre él también cayó una advertencia. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto, hermanos? Que tenemos que aprender a tener la conciencia correcta de lo que significa estar en presencia de Dios. Y por estar en la presencia de Dios hay muchas cosas que tenemos que dejar. Hay muchas cosas que se tienen que dejar. Por estar en la presencia de Dios hay muchas cosas que tienen que cambiar. Ese es el compromiso, hermanos. Póngase en pie, por favor.